Entramos en el último bloque de esta charla, esta entrevista con Juan Grompone. Paradójicamente, Juan, en este mundo del cual tú decís no hay vuelta atrás y estamos hablando de inventos, patentes, máquinas que se crearon, se patentaron y se fabrican en el extranjero. Sí. Y eso en las tecnologías tradicionales nos llevaba a pensar que éramos dependientes desde el punto de vista tecnológico, que eso nos generaba como país un problema. Uruguay concretamente se ha colado, se ha insertado en este mundo con una plasticidad y con un nivel de creatividad y de inserción inesperado para un país con las características de Uruguay. Sí, porque ha aprovechado por ejemplo, el software, la programación, claro, que eso no necesita, es una industria que lo único que necesita es lápiz y papel y cerebro, ¿no? O computadoras y cerebro. Y lo mismo todas otras áreas, como por ejemplo la producción de audiovisuales. Pero el Uruguay siempre fue productor de conocimiento, es decir, no hay que olvidarse que Mario Copetti producía libros de matemática para toda América. Eso pensé que era para nosotros. No, lo publicaba en la Argentina, lo publicaba en Chile, lo publicaba en Venezuela, en todos lados. Es decir, que era un generador de información importante. Es decir, está en la mejor tradición Uruguay. Era Uruguay ese software de papel y cartón. Exacto, sí. Está en la mejor tradición uruguaya aprovechar la base cultural que tiene el país. Pero tú pones el caso de Copetti, matemático, y bueno, estamos hablando de desarrollo de software vinculado obviamente a los ingenieros, en un país donde el estudio, el fomento, el entusiasmo hacia los jóvenes y los niños con respecto a las ciencias básicas no es precisamente el fuerte del Uruguay, más bien es una de las mayores debilidades, incluso en el contexto latinoamericano, ¿no? Sí, claro, pero eso se debe a que el sistema educativo le está errando, ¿no? Es decir, que se le enseña mal la ciencia. La ciencia se le enseña como una cuestión de papel, de pizarrón. Y abstracción. Y abstracción y aburrida, cuando la ciencia es muy entretenida. Es decir, hay que enseñarla experimentalmente, en forma muy entretenida, es decir, porque tiene que despertar la curiosidad, ¿no? Es decir, no hay nada. Yo hace unos días estaba con unas niñas de 7, 8 años y le empecé a mostrar experimentos de electricidad y se quedaban maravilladas, cómo se atraían papelitos y se podían hacer y frotando un pedazo de plástico atraía cosas, quedaron maravilladas con las experiencias de electricidad. Y eso podría haber sido una clase de física, pero la clase de física no es así y debiera ser así, ¿no? Sí, yo nunca tuve vocación por las ciencias, sino por las cuestiones humanísticas, pero recuerdo una vez, recuerdo cuando algún profesor de biología, hace 40 y tantos años en el liceo, me hablaba del ADN y cómo un día el ser humano iba a lograr descifrar eso y ya me planteaba que eso era algo extremadamente importante, ¿no? Sí. Por lo menos eso es lo que recuerdo, pero tenía también algo de materialización. Es el tema central de la serie de televisión. Claro. De las series policiales de televisión, ¿no? Exactamente. Es decir, ha pasado a ser una cuestión conocida. Sí. Pero yo creo que básicamente el desinterés por las ciencias está porque están mal enseñadas. Lo mismo pasa con la matemática. Está bien, pero eso a nivel pedagógico. Sí. ¿No hay algo más de fondo, Juan, en la sociedad uruguaya con respecto a no sé si en la sociedad uruguaya o en la sociedad en general, o por lo menos en buena parte de las sociedades latinas, de cultivo o de estímulo en torno a las disciplinas humanísticas por sobre las científicas? Por lo menos con relación a los países de Europa nórdica o de Estados Unidos o de China, por ejemplo. Sí. Yo creo que es cultural, ¿no? Es decir, que si existe esa tendencia es porque el medio cultural nos obliga a eso, nos impulsa a eso, pero porque no se insiste, no se lo hace accesible, no se muestra para qué sirve todo eso, para qué sirve ese mundo abstracto. A mí que siempre me ha apasionado la matemática, considero que es un área de la máxima belleza, de las cosas más bellas que ha creado el ser humano en la matemática. ¿Por qué? Porque tiene una belleza intrínseca, tiene una armonía que es inexplicable. Es decir,
La matemática solo es comparable a la música de Bach, por ejemplo. Es una cosa, Sos un pitagórico, podríamos decir, en ese sentido. más que un pitagórico. Pitágoras veía solo un poquito. Los matemáticos modernos ven Claro. un mundo fantástico. Bueno, pero justamente el mérito de Pitágoras, que viendo un poquito Abrió una puerta. se dio cuenta que estaba descubriendo un universo, Sí, ¿no? claro, abrió una puerta fantástica. Claro, sin embargo, en la experiencia cotidiana, en la personal y en la de miles y miles de estudiantes y de generaciones enteras que yo diría se siguen perdiendo la posibilidad de ver eso que tú descubriste y que tiene que ver con el sistema educativo. La matemática es una cosa árida, aburrida y que no entendemos. Y porque se la enseña horrible, se la enseña mal, se la enseña como de una manera aburridísima, ¿no? Es decir, creo que solo aquellos que tienen una vocación natural la pueden sobrevivir, ¿no? Pero yo creo que hay maneras. Es decir, hay un escritor argentino, no recuerdo el nombre ahora, que escribe unos libros fantásticos, una matemática entretenidísima, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con la soberanía, de la que hablábamos recién, porque también tiene que ver con la generación de riqueza. Allí donde hoy se genera la riqueza, que es en el mundo del conocimiento y de las patentes, es una carrera perdida. Todavía nos podemos subir al desarrollo de, yo qué sé, de la neurociencia o de la en fin, las modernas investigaciones en materia de biología y ese tipo de cosas. Yo creo que sí, y creo que hay algo que está sucediendo en este país, que es el Plan Ceibal, Sí. que está creando un tsunami que en este momento está entrando a los primeros años de la enseñanza media, del liceo, y cuando esto llegue a los sectores universitarios y a los lugares de decisión, va a cambiar todo. Es decir, creo que hay una ola que se creó en el Uruguay que va a crear cosas fantásticas. No es la visión que tienen algunos docentes o algunas instituciones de los docentes, los gremios docentes, las asambleas técnico-docentes. Tiene una visión mucho más que crítica, sin duda, mucho más escéptica. Pero lo ven como una mera herramienta. Pensémoslo, por ejemplo, esto que hay 400.000 niños que saben tomar fotografías digitales, procesarlas y generar videos. Es decir, eso va a cambiar. No se trata de que va a cambiar, lo va a convertir en técnicos, en informáticos. Los puede convertir en cineastas, lo puede convertir en guionistas de televisión, lo puede convertir en una cantidad de profesiones que tal vez todavía no existen. Porque esa gente nació con una cámara fotográfica o una cámara de video en la mano. Es decir, eso es lo que tenemos que pensar. Es decir, se desató algo que va a crear cosas fantásticas. ¿Te parece que, así como pasa en general con el mundo digital, no tiene marcha atrás? Yo creo que no tiene marcha atrás, ¿no? Que eso que se hizo, a menos que lo detengan, ¿no? Es decir, siempre se puede decir, bueno, se acabó, no distribuimos más computadoras. Ahí se corta. Claro, también es cierto que eso generó una dinámica de inversión, bueno, que supone hacer una opción desde el punto de vista de las finanzas públicas, de los recursos públicos hacia... Pero no es tanto dinero, ¿eh? Es decir, creo que todo el plan Ceibal costó menos de lo que va a costar el déficit de Pluna, ¿no? Así que Claro. comparemos una cosa con la otra, qué nos deja una y qué nos deja la otra, ¿no? Sí, es decir, uno es una gran inversión y el otro es un gran agujero negro, ¿no? Claro, a diferencia de lo que pasa con Pluna, nos deja una generación de gurises que andan volando. Claro, ¿no? que andan volando, exactamente. Sí, claro. ¿Y cómo te imaginas el futuro no del Uruguay, en general, ¿cuál te imaginas que sea el próximo, la próxima avenida, la próxima curva, por lo menos? Yo creo que la biología, el futuro es la biología, ¿no? Las ciencias biológicas, todo lo que hay detrás de la biología. Es decir, con el ADN que recién hablábamos, se está abriendo una ventanita como la de Pitágoras, un ventanal se está abriendo, del cual solo vemos muy poquitas cosas. Pero creo que la gran ventana, dentro en 20 años, en 15 años, en 30 años, va a ser las ciencias biológicas, todo lo que se va a hacer. ¿Aplicadas a la salud concretamente? Aplicadas a todo, a la salud, a la producción, a lo que sea, a todo. Ahí abriríamos otro tema de inquietante y de discusión que es la ingeniería genética. Por supuesto. Y cómo esto está afectando al mundo de los alimentos y del ambiente, etcétera, ¿no? La tecnología siempre abre puertas buenas y malas, o abre puertas que provocan temor y amor. Claro. ¿no? Y felizmente la humanidad puede discernir de eso. Felizmente hay gente que
ama la tecnología nueva y hay gente que la detesta. Claro. Porque eso es lo que se permite llegar a un equilibrio. ¿Pero ¿no? te parece que estamos en un punto de equilibrio o que está desbalanceada en un sentido u otro? No, en este momento está el conflicto. Es decir, por un lado hay un conflicto, las ciencias biológicas avanzan a toda velocidad y por otro lado se trata de poner freno ético por todos lados. Se va a llegar a un equilibrio. Está bien, lo que pasa es que como nunca antes en la historia, Claro. la dilucidación de este conflicto puede significar cosas catastróficas, ¿no? Si no se dilucida bien, si no se resuelve bien. A mí me gusta ponerte un ejemplo del pasado. A ver. Cuando en el Renacimiento los primeros anatomistas empezaron a disecar cadáveres, se estaba cometiendo un delito espantoso, la profanación de un cadáver. Sin embargo, eso fue lo que permitió la medicina moderna. De ahí salió la medicina moderna. Entonces, siempre existió ese choque entre lo permitido y lo prohibido. ¿Y cómo se resuelve ese choque? Y si hubieran ganado los prohibicionistas, quizás... Estaríamos viviendo 33 años. Claro. Juan, te agradezco mucho. Casi, bueno, lo nombramos al libro, lo hicimos referencia, está a la venta desde el año... Desde fines del año pasado, sí. Y básicamente el laberinto es la manera como se maneja hoy la información y qué consecuencias tiene en la educación, en la producción, en fin, en la industria, en la ciencia. Bueno, perfecto. Más vale entonces acostumbrarnos a entenderlo como un laberinto y no... Sí, y no como algo lineal. Exactamente, con una visión un poco más simple o ingenua de las cosas que podemos encontrar, ¿no? Esto también seguramente está cambiando la forma de pensar. De pensar también. De estudiar, de pensar desde el punto de vista, casi te dirían, neurológico, no. Sí, sí. Está cambiando todo, está cambiando todo. Eso es lo que trata de mostrar el libro. Gracias por acompañarnos, Juan. No, al contrario. Entramos en el último bloque de esta charla, esta entrevista con Juan Grompone. Paradójicamente, Juan, en este mundo del cual tú decís no hay vuelta atrás, y inesperado para un país con las características de Uruguay. Sí, porque ha aprovechado, por ejemplo, el software, la programación, claro, que eso no necesita, es una industria que lo único que necesita es lápiz y papel y cerebro, ¿no? Y estamos hablando de inventos, patentes, máquinas que se crearon, se patentaron y se fabrican en el extranjero. Sí. Y eso en las tecnologías tradicionales nos llevaba a pensar que éramos dependientes desde el punto de vista tecnológico, que eso nos generaba como país un problema. Uruguay concretamente se ha colado, se ha insertado en este mundo con una plasticidad y con un nivel de creatividad y de inserción. O computadoras y cerebro. Y lo mismo todas otras áreas, como por ejemplo la producción de audiovisuales. Pero el Uruguay siempre fue productor de conocimiento, es decir, no hay que olvidarse que Mario Copetti producía libros de matemática para toda América. Eso pensé que era para